Muy buenas tardes a todos. Estamos ya para empezar nuestra clase de hoy. Queremos pedirle por favor a Mari que nos pueda ayudar con la primera oración. Por favor. Oremos. Santo y bondadoso Padre Celestial que mora en los cielos, Señor bendito y amado, agradecidos estamos por este sábado santo que nos regala. Gracias, Señor, por habernos permitido reunirnos ahora para estudiar nuevamente su palabra, para comprender y ampliar nuestros horizontes a través de Jacqueline. Que ella sea, Señor, quien ejecute su voluntad en nosotros, en el aprender, en el enseñar y en el entender sus mensajes a través de las diversas situaciones que se van presentando. Acompáñenos, Señor, y guíanos con su bendición en el nombre precioso de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Y amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. ¿No quiere avanzar esta cosa? Ah, ya empezaron con los controles flotantes. Espérense, lo saco esto nomás. Ya. Ahora, ahí. Esta cita habíamos visto y tiene relación con lo que hemos estado viendo. Nada perturba tanto a Satanás como nuestro conocimiento de sus designios. Debemos vigilar la obra de nuestros adversarios, dice ya. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. También decía que no por eso podemos descuidar nuestra misión de la proclamación del mensaje del tercer ángel. Ahora, ustedes vieron el video que vimos la vez anterior, cómo hay una falsificación satánica de la obra de Dios. Es tremendo cómo todas las iglesias se fueron impregnando poco a poco, empezando, pasó de los movimientos o estas religiones orientales, pasó a unas iglesias en Tulsa, Oklahoma, de ahí se fue esparciendo por Estados Unidos por todas partes, y son las mismas cosas que se veían en Kundalini, ¿se acuerdan? Y así están, ¿no es cierto?, ahora en todo el mundo presente. Nosotros vemos muchas veces estas ocasiones de sanamientos masivos y donde la gente acude y les tocan la frente y se van de espalda porque según ellos reciben el Espíritu de Dios, y son todos engaños satánicos, ¿ya? Ahora, cuando nosotros estamos descubriendo aquí Satanás en esto, por supuesto que no le gusta, lo perturba y empieza a elaborar estrategias en contra nuestra. Entonces, tenemos que estar también muy tomados de la mano del Señor. El enemigo, decía también, se está preparando para su última campaña contra la iglesia. Está de tal manera oculto de la vista que no le reconocen como su enemigo, sino como un amigo que está haciendo una buena obra. Entonces, de ahí el peligro de ser engañados, porque Satanás no es tonto. Entonces, ¿cómo lo hace con la iglesia? Se presenta en forma amigable, como que lo que él trae es de Dios. Se presenta como un amigo, pero en realidad es el peor enemigo del hombre. Aquí vimos nosotros un ejemplo de lo que pasaba. Dice, en los tiempos ya de Elena White, gritaban y cantaban sus cantos agitados con la ayuda de instrumentos musicales hasta que se volvieron realmente histéricos. Muchas veces, luego de estas reuniones matutinas, cuando venían a la carpa que servía de comedor, los vi temblando como si tuvieran parálisis. Ese es el informe de lo que ocurrió en Muncie, que le dio alguien que fue testigo presencial, se lo dio a Arturo White, que es el nieto de Elena White, y quedó registrado. Y vimos que esto de que los vio temblando como si tuvieran parálisis, eso de que gritaban, ¿se acuerda cuando el Bentley, que era el que estábamos viendo en el video, vibraba y pedía, Señor, Dios decía, haz que todos vibren, satánico. Entonces vemos el mismo espíritu, lo mismo que pasó allá en 1800, ahora pasando en el 2000, o 2000 y tanto ya. Entonces estamos viendo cómo esto que parecía para esa gente, que eran muchos que estaban congregados allí en esas reuniones multitudinarias, ellos pensaban que eso era de Dios, pero ¿de quién provenía? De Satanás. Tanto en el pasado como ahora es el mismo mal espíritu. Ese fue el informe que se le dio a Arturo White. Vimos el video y ahora decía acá que este mismo género de influencia advino después de cumplida la fecha de 1844. ¿Por qué? Porque se iniciaban los tiempos peligrosos. Ahí se iniciaron cuando dice en Apocalipsis que Satanás vio que le quedaba poco tiempo. Entonces, como se inicia en el tiempo del fin, se inicia una serie de engaños en todo ámbito para la última arremetida del diablo contra el reino de Dios. ¿Y qué pasó? Ocurrieron las mismas representaciones, los hombres se agitaron y fueron estimulados por un poder que pensaban era el poder de Dios. Ahora dice acá, esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación
el tiempo de gracia. Esto ya lo leímos, pero para retomar, porque como era una cita larga, es importante, creo que es bueno que la repasemos. Y estaba hablando justamente de eso, lo que ocurrió en Indiana, y cuando estos tocaran con tambores y tocaban y saltaban y amenes y todo, y que venían tiritando la carpa y la cosa, todas esas cosas ocurrieron en Indiana. Entonces, y también ocurrieron en Muncie. Ahora, dice que esto se va a repetir ¿cuándo? Justo antes de la terminación del tiempo de gracia. Entonces estamos próximos a que todo esto se haga muy tremendo. ¿Y dónde? Dentro de la iglesia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. Entonces, estas cosas van a estar presentes. El vocerío, o sea, ¡ah! Y todas esas cosas. Tambores, música, danza. ¿Ya? El juicio de los seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como qué? Como la actuación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice acá, nunca se manifiesta en esa forma, mediante ese ruido desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás, ¿para qué? Para ocultar sus ingeniosos métodos. Es mejor, dice más adelante, no mezclar nunca el culto a Dios con música. O sea, ella dice, es tan terrible esto, que si hay que elegir entre tener un culto sin música para tenerlo como Dios manda y tenerlo con música, corriendo el riesgo de que se nos metan cosas extrañas, ojalá que ni siquiera tuviéramos música si es por eso. Cuando la música es dudosa, mejor que no la hubiera. ¿Ya? Y entonces dice, es mejor no mezclar nunca el culto a Dios con música que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado, acuérdense que lo que ocurrió fue en septiembre, pero ya se lo había mostrado en enero el Señor. Para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. ¿Ya? La verdad, para este tiempo no necesitan nada de eso para convertir a las almas. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval, y a esto se lo denomina la obra del Espíritu Santo. No debería estimularse esta clase de culto. ¿Ya? Es una clase de culto que exacerba las emociones, ¿ya? Y hace que todos se tengan que expresar, y hay pastores que vienen así, pero ¿cómo? No escuchan ningún amén, ningún gloria a Dios, y se sienten incómodos porque nadie les dice amén, amén. Cuidado, porque eso o brota solo del corazón o mejor no estimulemos eso, ¿ya? Porque hay algunos que son más emocionales, a los que se le va a pasar la mano y Satanás va a tomar ventaja sobre eso. ¿Ya? Entonces, no debería estimularse esta clase de culto, ruidosa, con mucha emoción, con lucecitas, con hartos instrumentos, coros y cosas. ¿Ya? Miren, el Espíritu Santo no tiene nada que ver con ese desorden perturbador y esa varaunda que me fueron mostrados en enero pasado. Satanás trabaja en medio del estruendo y de la confusión producida por esa clase de música. Es una clase de música ruidosa y sobre todo le gusta mucho, especialmente a la juventud, que sea puesta en alto volumen, lo más fuerte posible. Entonces, con mayor razón, el sistema nervioso se desequilibra, ¿ya? Y Satanás saca provecho. Entonces, el desorden y la varaunda es terrible. Yo sé en una iglesia que conozco, cuando se hizo un encuentro de jóvenes, sabes que llegó a tanto esto que los jóvenes saltaban arriba de las bancas. Saltaban y celebraban, y toda la gritería. Y yo justo no fui ese día, mi esposo me dijo, mejor que no haya ido. Después fui y vi, ¿qué pasó? Todo el pasto de delante de la iglesia aplastado, las plantas, todo aplastado. Le digo a la persona que cuida, ¿y por qué está así? ¿Qué pasó? Hermana, pero esto no supo cómo estaba anoche esto. Y yo más encima dijo, tuve que limpiar en la mañana, todo esto estaba lleno de cajas, de cosas, de comida que habían comido y todo. Los jóvenes se volvieron locos, gritaban, saltaban, adentro de la iglesia y acá afuera, y rompieron todo el jardín. Se desequilibran. ¿Por qué? Porque los demonios se meten ahí y toman posesión de ellos, aunque no se den cuenta. ¿Ya? Había un pastor que lloraba porque no hallaba cómo pararlo. Se fue atrás escondido a llorar porque ya no se la podía con eso. Pero ¿quién tuvo la culpa? Los mismos que estaban dirigiendo. ¿Y con qué partió? Con unas bandas que tocaban batería y cuestiones y todas las cosas.
Ya, Satanás trabaja en medio del estruendo, ¿ya? O sea, todo ese ruido fuerte con tambor y todo, y de la confusión. Satanás trabaja ahí. ¿Y cómo se produce el estruendo y la confusión? Se produce por esa clase de música. ¿Ya? Eso estimula eso. Y mire lo que dice acá, en Evangelismo 432, estas personas, en Indiana dice, no es mío el paréntesis, está ahí, fueron arrastradas por un engaño ¿cómo? Espiritista. Este es un engaño espiritista. Así que el espiritismo no solamente tiene que ver con evocar a los muertos, sino que todos los lugares donde van los espíritus de los demonios a trabajar con los hombres y toman posesión de ellos, podemos hablar de eso como espiritismo. Y estas personas en Indiana fueron arrastradas por un engaño espiritista. Por eso ellos pensaban que eso era de Dios, porque estaban siendo engañados por Satanás. ¿Qué los engañó? La música que usaban. Ahora miren, todo culto falso es adulterio espiritual. El Señor es un Dios celoso. Nadie lo tratará con ligereza impunemente. ¿Qué quiere decir que Dios es celoso? Que Dios sabe cuando le están entregando el corazón o cuando su corazón más bien está enfervorizado con las emociones, las sensaciones y con el ambiente externo. Y aunque las personas se engañen a sí mismas, Dios no puede ser engañado. Dios sabe que en el fondo ellos están respondiendo a esas emociones y no a la obra profunda del Espíritu de Dios. Y eso es un culto falso. Y el culto falso es adulterio espiritual. ¿Se fijan ustedes? Es tremendo esto. Es engañar a Dios. Es tener otro Señor, otro amo, y pensando que ese amo es Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la historia del becerro del pueblo de Israel? Miren, ellos no fue que hicieron un becerro para adorar un becerro y dejar a Dios de lado. No, no sería nada eso. Ellos le dijeron que le pidieron a Aarón que hiciera un becerro para representar a Jehová. Y vamos, dice entonces, le dice a Aarón, ahora vamos a tener entonces una fiesta en honor a Jehová. Representaban en un becerro. Entonces era una mezcla de verdad y de error. La verdad era con que Jehová es Dios y la mentira es que podía estar en ese becerro. Y eso era un culto falso. Y eso era adulterio espiritual. El Señor es un Dios celoso. Nadie lo tratará con ligereza impunemente. Ha hablado acerca de la manera en que debiera rendirse el culto. Hay una manera en la que Dios acepta el culto y una manera en que Dios no la acepta. Hemos estudiado con diligencia y reverencia cuál es la manera que Dios acepta de un culto para no estar cometiendo adulterio espiritual. Entonces Dios ha hablado acerca de eso. Detesta la idolatría, ¿ya? Y ese adulterio espiritual es idolatría, ¿ya? Pues su influencia de la idolatría es corruptora, envilece la mente y conduce ¿a qué? A la sensualidad. ¿Por qué este tipo que aparecía ahí, Bentley, era el del video? ¿Por qué se metió con una de sus ayudantes ahí, ¿no es cierto? Una mujer. Y se dejó, abandonó a su esposa, abandonó a su familia y se casó con ella. Y siguió haciéndole culto a Dios. Y la mujer le venían los movimientos de cabeza que hacen y toda la cosa porque también estaba poseída por un demonio, igual que él. ¿Ya? Porque esas posesiones de Satanás en estos cultos falsos conducen a la sensualidad y terminan en adulterio, en gran medida. Todos casi los cultos, las orgías, digamos, de culto, tienen incluido el adulterio. El adulterio, la palabra porneia para adulterio, se refiere a toda relación sexual ilícita. Y es conocido que en los tiempos antiguos había sacerdotisas que ejercían la prostitución, pero una prostitución, según ella, para Dios. Entonces la sensualidad se mete en estas cosas. La gente que canta cantos que no son aprobados por Dios generalmente busca la aprobación, generalmente se abandona las emociones y quiere ser admirada y otros quieren admirarlos y termina mal la cosa. ¿Se fijan? Porque están más pendientes de las lentejuelas y de los aplausos que de honrar al Señor. Entonces, todo esto es adulterio espiritual, porque todo culto falso es adulterio espiritual. Dios lo considera como idolatría.
como que él fue dejado de lado el verdadero Dios para rendirle homenaje a un Dios de su propia invención. Y su influencia es corruptora y conduce a la sensualidad y a toda clase de pecados. A toda clase de pecados. ¿Ya? Entonces, esta gente que está en estos cultos falsos generalmente termina siendo gente muy corrupta. Por eso ustedes tienen falsos profetas que hacen sus cosas, que hasta sacrifican. ¿Se acuerdan ese que tenía una gente que lo seguía y que sacrificaron un bebé? En esas cosas terribles terminan, en toda clase de pecados. Miren, acá quiero que veamos un poquito en relación a eso de adulterio espiritual. Vamos a ver eso relacionado con las hechicerías, que serían las formas de espiritismo, ¿no? Vamos a leer, por favor, Segunda de Reyes 9:22. Segunda de Reyes 9:22. ¿Alguien lo puede leer? Por favor. Segunda de Reyes 9:22. Bernardita, no sé si lo tienes, o Mari, cualquiera que lo tenga. ¿Qué dice en Segunda de Reyes 9:22? Léelo nomás. 9:22 dice, y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y respondió, ¿qué paz? ¿Con que las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Muchas gracias. Miren, aquí tenemos a Joram y Jehú. Jehú fue ungido por Dios, o sea, Dios mandó que lo ungieran por rey para tomar el lugar del rey apóstata que estaba allí. Y Joram le dice cuando lo ve venir, ¿hay paz, Jehú? ¿Y él qué le responde? ¿Qué paz? O sea, no puede haber paz ¿con qué? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. Fíjense ustedes que Jezabel también era ejercía la prostitución en culto, ¿ya? Y hacía muchas hechicerías. Va unida la hechicería con el adulterio, digamos, en el culto, ¿ya? Y fíjense ustedes que Jezabel, vamos a buscar un poquito más sobre ella para que podamos entender quién era Jezabel. Primera de Reyes 16:31. A ver si alguien puede leer. Primera de Reyes 16:31. Bernardita, no sé si tú tienes ahí. Primera de Reyes 16. Lo tengo. Ya, léelo, por favor. Y sucedió que como si fuera ligera cosa el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, fue y tomó por esposa a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Se fijan? Como si fuera cosa ligera. Jeroboam había instalado un culto falso para todo el pueblo de Israel. Puso 2 becerros, uno allá arriba en una parte de la nación y otro al final de la nación, para que fueran a cualquier otro lugar, pero no fueran a Judá, porque era su enemigo, digamos, o sea, era su competencia, digamos, Judá, para el rey de Israel. ¿Y qué dice acá? Jeroboam, este mismo, hijo de Nabat, fue y tomó a Jezabel, perdón. No es que Jeroboam, está hablando de acá, es de acá, dice, y Acab, en el versículo anterior, es el que tomó a Jezabel por esposa. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que fueron antes de él. ¿Y él qué hizo? Imitó el culto o imitó las prácticas de Jeroboam. Anduvo en los pecados de Jeroboam y tomó por esposa a Jezabel. Y Jezabel era hija de Etbaal. Generalmente la terminación aquí, Baal, tiene que ver con el dios al cual ellos pertenecían supuestamente o adoraban. Et sería el nombre y Baal era el dios Baal, ¿ya? Entonces, este rey, que era el rey de los sidonios, era el rey de Tiro y Sidón, al cual se hace referencia en Ezequiel 28. ¿Y qué hizo Acab cuando tomó después a Jezabel? Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Su mujer, por estar en un culto falso, lo condujo a la adoración falsa. Miren, Ezequiel 28, no sé si alguien lo tiene y lo quiere leer ahí. Yo lo tengo. Ya, por favor, el versículo 2 y el versículo 12. ¿Cómo dice Ezequiel 28, 2? Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios, en la silla de Dios estoy,
sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. El 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así dice Jehová, el Señor, tú eras el sello de la proporción lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Ya, miren, aquí tenemos al papá de Jezabel, que era tan malo que la inspiración lo tomó como una figura de Satanás, ¿ya? El príncipe de Tiro o rey de Tiro. Entonces, él, nada menos que este, que era tan malo, que lo fue tomado como una figura de Satanás, era el papito de Jezabel, ¿ya? Y con ella se casó Acab, el rey de Israel, y fue un lastre para el pueblo y para su descendencia, para el reino vecino también de Judá, porque influyeron, porque se hicieron amigos Josafat de Judá con Acab, y después con el hijo de Acab, Joram, tanto que a su propio hijo le puso por nombre también Joram, y se casó con una hija de Jezabel, con Atalía. Entonces, allá el hijo, que se llamó también Joram, que reinaba en Judá, fue tan perverso como acá, ¿cómo se llama? En el Reino del Norte. Por eso que tuvo que ser reemplazado y Dios lo reemplazó. Fíjense que acá estaba buscando justamente en el mensaje a las, porque quiero ver un poquito acá, pero espérense un poquito, creo que me pasé acá. Quiero ver en Apocalipsis, cuando habla, espérense. Mire, Apocalipsis 2, 20. Toma como figura a Jezabel, que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se fijan? Como es tomada la figura de ella en Apocalipsis para hablar de un periodo de la iglesia que estaba especialmente corrompida, la iglesia de Tiatira, ¿ya? Entonces vemos que esta mujer es un símbolo de la iglesia falsa, y ella fornica, o sea, tiene un culto idólatra, y seduce a los siervos de Dios a fornicar también y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Probablemente se pueda referir también a las transubstanciación, ¿ya? Que se piensa que tienen el cuerpo de Cristo y lo comen y toda esa cosa. Bueno, para que usted tenga una idea. Vamos ahora a ir a Apocalipsis 17, 4 al 5. Apocalipsis 17, vamos a ver nuevamente ahora a esta misma mujer, que ahora es descrita como la madre de las rameras, ¿ya? Y todo tiene que ver con la idolatría, con el culto falso, con las hechicerías y el adulterio espiritual, ¿ya? Miren, Apocalipsis 17, 4 al 5. ¿Quién puede leer eso? Apocalipsis 17. Yo lo leo. ¿Ah? Yo lo leo. Ya. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muchas gracias, Gloria. Fíjense ahora, hay otro elemento aquí que yo en realidad no lo puse ahí, digamos, para verlo bien, pero que me llama mucho la atención. Lo voy a destacar un poquito, porque si ustedes se fijan, en Segunda de Reyes 9, que habíamos leído recién, en Segunda de Reyes 9 se va a relatar el fin de Jezabel. Y cuando se relata el fin de Jezabel, se describe un pequeño incidente que uno dice, ¿por qué se agrega ese detalle? Porque tiene importancia, ¿ya? Miren, el versículo, miren, resulta que cuando Jehú toma el reino, Jezabel, ¿no es cierto?, quiere hacer las paces con estar bien, o sea, ni le importa que
que mató a su hijo, pero no importa, pero ahora ella quiere estar ahí, porque lo mató ahí recién. Pero dice, mire, el versículo, miren, 29, en el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá, ese del otro lado. Vino después Jehú a Jezreel, y como Jezabel lo oyó, ¿qué dice ahí? Versículo 30. Vino después Jehú a Jezreel, ya eso era el reino del norte, y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos con alcohol y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Miren ustedes qué curioso, la mujer de Apocalipsis que leímos recién estaba toda adornada de púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Y acá, cuando se describe a Jezabel, que es la figura de esa misma mujer, dice que ¿qué hizo ella para cautivar a Jehú? Vino, antes de asomarse a la ventana, adornó sus ojos con alcohol, otra sale que pintó con antimonio, es lo mismo, y atavió su cabeza, se ponía generalmente perlitas en todo, con trencito y cosas, y dice, se asomó a una ventana. O sea, preparación, primero, la fachada exterior. Algunos piensan que el culto no tiene nada que ver la forma, que no tiene nada que ver la forma. Y algunos cantantes, porque yo no me atrevo a llamarle adoradores, muchos de ellos no son muy adoradores, son cantantes, se atavían mucho cuando van a hacer un espectáculo, cuando van a ir a rendirle supuestamente culto a Dios. Y las mujeres se pintan bien pintadas, como lo hizo Jezabel ahí. Fíjense que no es un asunto menor, no es un asunto menor. Y después que vemos nosotros la figura que está de esta mujer en Apocalipsis 17, ¿ya? Y que dice el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Uno dice, bueno, tenemos que alejarnos lo más posible de la figura de esa mujer, en nuestro culto, en nuestro atavío personal, en todo tenemos que ser diferentes. Vean la mujer de Apocalipsis 12. ¿De qué se adorna la mujer de Apocalipsis 12? Ahí está bien clarito. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida ¿de qué? De perlas y todas esas cosas. No, vestida del sol, de la justicia de Cristo, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza. ¿Qué cosa? Atavíos de perlita y todo. No, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, que son el símbolo del pueblo de Dios, que tenía tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, una mujer que vive para Dios no se atavía así, está ataviada del sol de justicia, de la justicia de Cristo. No se describen en esa descripción de esta otra mujer, no hay ninguna joya, ninguna pintura, nada de esto. ¿Se fijan ustedes? Entonces eso es importante también de considerar. Y Apocalipsis 18, 23, que dice ahí nuevamente, 18, 23 dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Y cuáles son esas hechicerías? Cuidado con esto, porque ya he escuchado por ahí algunos que creen que tiene que venir la palabra farmacoella y que tienen que ver con los remedios, con la vacuna. Nada que ver, nada que ver. Esto tiene que ver con el espiritismo. Tiene que ver con el espiritismo. Estas son las hechicerías, ¿ya? El culto idólatra, que es adulterio espiritual, donde, igual como en Indiana, se rinde un culto espiritista a Dios, ¿ya? Con eso tiene que ver. Y estas hechicerías son los engaños que sobre todo van a abundar a medida que más nos acercamos al tiempo del fin, y dice justo antes que termine el tiempo de gracia. ¿Ya? Y en Apocalipsis 16 se describe como 3 espíritus inmundos a manera de ranas que salen a engañar al mundo. Y en Apocalipsis, perdón, 2 Tesalonicenses 2, dice que viene con grandes señales y milagros mentirosos. Estas son las hechicerías, ¿ya? Y las cosas que hacía Jezabel, cultos místicos, rendidos a sus dioses. Ahora, veamos por favor. Y aquí le voy a pedir también que alguien lea Deuteronomio 12, 13 al 14. Deuteronomio 12, 13 al 14. ¿Qué dice allí?
Deuteronomio 12, 13 al 14. ¿Quién lo tiene, por favor, que nos pueda leer? Yo lo tengo. Ya, por favor. ¿Cómo dice? 12, 13 y 14, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 13 y 14. Ah, ya. Guárdate que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí todo lo que yo te mando. Muy bien. ¿El lugar de culto es importante o no es importante? Es importante. Es importante. Ahora, estamos hablando del lugar de culto colectivo y en la medida de las posibilidades. Acuérdense que el Señor Jesús, ¿dónde hizo culto con la gente y le enseñó? Ahí en la ladera de un monte. Sermón del Monte, conocido por todos. ¿Ya? El Sermón del Monte, el lugar donde se hizo era un lugar totalmente natural, creado por Dios mismo. Y una iglesia debe ser lo más acorde a lo que Dios representa. Debe tener orden, sobriedad y debe estimular la solemnidad. Pero cuando nosotros convertimos la iglesia en un lugar que parece más una discoteca que una iglesia, cuidado, porque algunos le ponen luces de colores, humo, una pila de cosas. Cuidado, no podemos hacer nuestro culto en cualquier lugar o adaptar una iglesia a cualquier cosa. En el caso de Salomón, fíjense ustedes, por ejemplo, dice acá lo siguiente. Resulta que Dios había dado indicaciones precisas de cómo debía ser, en dónde debían ellos rendirle culto. Pero Salomón se desvió de eso. Dice, Salomón sabía que se necesitaría mucho tiempo para llevar a cabo los grandes planos trazados para la edificación del templo. Y antes de construir la casa del Señor o las murallas en torno de Jerusalén, debiera haber preparado un lugar provisional de culto. ¿Para qué? Para el pueblo de Dios. No debiera haberlos estimulado con su propio ejemplo para que fueran a los lugares altos. Había lugares donde habían puesto los agentes idólatras altares para sus dioses. Entonces, ¿qué hizo? Como lo estaban desocupados los altares, no encontró nada mejor que dejar que el pueblo ahí nomás, y él mismo tomó uno de esos altares y ahí mismo hizo su culto, lo hacía ahí. Pero dice, no, en eso se hizo mucho mal, porque no se debe ser tan displicente, tan irresponsable con el lugar que le vamos a dedicar a Dios para el culto, ¿ya? Hay gente que va a la iglesia y cree que ese es como más o menos el parque O'Higgins. Va después la persona a hacer aseo y está lleno de restos de las cositas de chudi, de las cositas para comer, para picotear, de cajas de jugo y una pila de cosas, papeles, bolsas. Cuidado, hermano. No podemos tratar el lugar que está destinado para el culto de Dios como si fuera un lugar común. Y no podemos tomar un lugar común. Por ejemplo, es bueno, de repente se puede hacer un culto en el parque, se puede, pero cuidado. Hay parques donde están los marihuaneros en una parte, en los otros están haciendo malabares, tocando música. Cuidado en dónde vamos a invitar a Dios para reunirse con nosotros. Mucho cuidado con eso. Aquí dice que él, dice, no debiera haberlos estimulado con su propio ejemplo para que fueran a los lugares altos a fin de ofrecer sacrificios. En cambio leemos, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos. Se menciona esto como un asunto que debiera haberse hecho de otra manera. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando dice, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, es porque estaba haciendo algo que no era propio, no era lo que Dios quería. Porque, como leímos en Deuteronomio, el Señor había ordenado que había un lugar donde debían reunirse, y dice que él debiera haber provisto un lugar oficial para Dios, en tanto que no estaba listo el templo. Salomón, te doy unos segundos para que la retomes. Muy bien. Entonces, dice, eliminó de la mente de las personas algo de la repulsión con que se deberían haber considerado los horribles actos realizados por los idólatras. Esta mezcla de lo sagrado y de lo profano, y esto es lo importante, lo que quiero oír, fue el primer paso en la conducta de Salomón que lo indujo a suponer que el Señor no era tan exigente. Ahí está el problema. Cuando mezclamos lo sagrado y lo profano, total, Dios lo recibe igual, entonces el Señor no es tan exigente.
Entonces, da lo mismo que yo vaya a la iglesia con short, o con pantalón, o con vestido, o con blusa, o con cualquier cosa. Hacemos cosas sagradas, lo hacemos con vestimenta profana, lo hacemos con métodos profanos, con música a veces que no es la indicada. Mezclamos lo sagrado con lo profano, y eso no puede ser. Hay coritos que tienen una música del mundo, por ejemplo, hay uno que yo no sabía que era la música del mundo, que decía, porque decía, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, los cristianos unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. Yo no sé, lo encontré tan lindo, lo cantaba, hasta cuando no supe que esa era la música de una iglesia, de un canto mundano, que era, si Adelita se fuera con otro, seguiría por tierra y por mar. Era la misma música de un canto del mundo con letra sagrada. Esa es una mezcla de lo sagrado y de lo profano. ¿Le podrá a Dios agradar eso? ¿Le agradaba a Dios que hicieran un becerro para representarlo a Él y adorarlo a Él en la figura del becerro? Total, lo que importaba era que Dios estaba mirando. No le da lo mismo a Dios. Entonces, esa mezcla de lo sagrado y lo profano fue el primer paso en la conducta de Salomón, que lo indujo a suponer que el Señor no era tan exigente en cuanto al culto de su pueblo. Así se estaba educando para apartarse aún más de Dios y de su obra. Entonces tengamos cuidado de hacer una separación entre lo profano y lo sagrado. Siempre muy nítida, para que no desagrademos a Dios y no sea que después nos apartamos más de Dios todavía. Poco a poco sus esposas paganas lo indujeron a que les edificara altares para ofrecer sacrificios a sus dioses. Así que allá fue a parar con esta el primer autopermiso que se dio para hacer algo que no era lo más conveniente. Ahora dice acá, las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma en que es dirigida. Dios exhorta a su pueblo, que tiene la luz ante sí en la palabra y los testimonios, o sea, la Biblia y el Espíritu de Profecía, a que lea y considere y luego que obedezca. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estudiar la Biblia y los testimonios? Porque estas cosas también van a acontecer en el futuro. Porque la música va a ser una trampa igual como lo fue en el pasado, por la forma en que es dirigida. Entonces, nosotros debemos estudiar qué dice la Biblia, qué dice el Espíritu de Profecía, debemos considerar eso y luego debemos obedecer. Se han dado instrucciones claras y definidas a fin de que todos comprendan, pero la comezón que experimentan ciertas personas por originar alguna cosa nueva, como poner lucecitas, humito, qué sé yo, velos, una pila de cosas. Esa idea de originar cosas nuevas determina el surgimiento de doctrinas extrañas y destruye en gran medida la influencia de aquellos que podrían ser un poder para realizar el bien si mantuvieran firme su confianza en la verdad que el Señor les ha dado. ¿Se fijan que la forma es importante en el culto? La forma sí es importante. Ahora dice acá una cosa. Esa ley de los 10 preceptos del amor más grande que pueda ser presentado al hombre es la voz de Dios del cielo. ¿Cuáles son los 10 preceptos a los que se refiere aquí? A los 10 mandamientos. Algunos dicen que es un yugo y una carga. Y acá dice que esa ley de los 10 preceptos es del amor más grande que pueda ser presentado al hombre. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Es una ley de amor o es un yugo? Dice que es la voz de Dios del cielo que habla al alma la promesa: haz esto y no quedarás bajo el control y dominio de Satanás. Cuando nos dice que estudiemos la Biblia y los testimonios para saber el tipo de culto que tenemos que tener, Dios nos está diciendo: haz esto y no vas a quedar bajo el control y el dominio de Satanás. Esta gente que tiene estos cultos falsos han violado los mandamientos, por eso están bajo el dominio de Satanás. Y los han ignorado ignorantemente porque no adjudican la forma y las cosas y las especificaciones de Dios como algo importante venido de Dios, sino que creen que eso queda al arbitrio de ellos, que a Dios solamente le interesa el amor.
Pero ese amor está especificado en la ley de los 10 mandamientos, ¿ya? Y toda infracción es una transgresión de la ley de los 10 mandamientos, que fueron explicados en muchos más preceptos y que fueron explicados también por medio del espíritu de profecía, porque nuestro entendimiento está tan entenebrecido que no sabemos aplicar a algunos de esos mandamientos las violaciones que tienen que ver aún en el culto de Dios. Pero a veces, por ejemplo, Dios dice, no tendrás Dios ajeno delante de mí, y a veces el cantante es su propio Dios. Antes que Dios, se adora a sí mismo. Y la gente, antes que adorar a Dios, adora al cantante. Estoy dando un ejemplo, para que se vea como sí puede ser una violación de los 10 mandamientos. ¿Ya? Cuando se violan los 10 mandamientos y se fomentan estos espíritus indebidos, nosotros quedamos bajo el control de Satanás. El Señor dice, ten cuidado, vela sobre tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿A quién estoy adorando? ¿Cómo lo estoy adorando? ¿Es realmente a Dios o me estoy alabando a mí mismo? No hay nada negativo en aquella ley. ¿Y cómo que no? Dicen algunos, dicen no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Todo es no, negativo. No. ¿Saben? Es una ley positiva, aunque está expresada en palabras de no, que para nosotros eso es negativo. Acá dice, no hay nada de negativo en aquella ley. El hecho que Dios diga, no matarás, es una salvaguarda, es una protección, y es una protección, nunca va a ser algo negativo. ¿Ya? Cuando el padre le dice al hijo, no meta los dedos en el enchufe, ¿el padre es negativo? Le dijo que no, pero no es que sea negativo, sino que el padre está haciendo algo para su positivo bien, y tiene que expresárselo con palabras negativas, pero el espíritu es positivo, porque es para protección. Entonces, no hay nada de negativo en aquella ley, aunque parezca así, es as, y fíjense que este as yo lo dejé bien resaltado, porque este as está con mayúscula desde los mismos escritos de Elena White. No, yo no le puse mayúscula, viene desde allá con mayúscula, porque ella quiso resaltar que la ley, más que no hacer, es hacer. Dice, es haz y vivirás. ¿Qué hay que hacer? Las cosas que Dios ha especificado. Obedecer como Dios ha mandado. Hay que leer, hay que atender y luego obedecer. Dice acá, surgirán muchos movimientos semejantes en este tiempo, cuando la obra del Señor debería estar en una condición elevada y pura, y no adulterada, con supersticiones y fábulas. Debemos estar en guardia, a fin de mantener una estrecha comunión con Cristo, y para no ser engañados por las artimañas de Satanás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchos engaños, movimientos, digamos, semejantes, van a surgir en este tiempo. Y nosotros tenemos que estar en una condición elevada y pura, no volver las cosas que la persona que entra no sabe si es una discoteca o si es un lugar de culto. ¿Ya? Tiene que haber una diferencia muy marcada entre el culto a Dios y cualquier cosa secular. Dios exhorta a su pueblo a que ande ¿cómo? Con sobriedad. El Señor Jesús varias veces dijo, sed sobrios y velad. Sed sobrios, sed sobrios. Dios exhorta a su pueblo a que ande con sobriedad. Ay, qué fome dirán algunos, pero es que hay que innovar, hay que hacer algo original. No, ya le vimos la cita. Cuando a la gente le gusta ponerse original, deja de lado la sobriedad y se desvía. Deberían tener mucho cuidado de no desfigurar ni deshonrar las santas doctrinas de la verdad mediante actuaciones extrañas, confusión y alboroto. ¿Ya? Algunos, ya, a la cuenta de 3, todos vamos a gritar, ¡Gloria a Dios! Cosas como esas. O vamos a orar todos, cuando digamos, todos vamos a levantar las manos, y nos vamos a tomar la mano compañero y vamos a mover para allá y para acá, y cosas como esas. Prácticas extrañas, actuaciones extrañas, que Dios nunca instruyó así el Señor a sus discípulos, nunca en la Escritura una instrucción semejante. Son cosas que se han introducido en el culto a Dios que no vienen ni de la Biblia ni del Espíritu de Profecía, son actuaciones extrañas. Y también hay confusión y hay alboroto. Los no creyentes son llevados a pensar que los adventistas del séptimo día constituyen un conjunto de fanáticos. Así se crea una situación de prejuicio. Algunos tienen miedo de ir a la iglesia y preguntan harto antes de ir. ¿Por qué? Porque piensan que no va a hacer que sea esta la misma iglesia esa a la que le da el Espíritu. Y no quieren ir porque dicen, ninguna vez empiezan a dar vueltas y a saltar, y a mí me da miedo eso, dice la gente, y claro, es lógico.
Entonces nosotros no debemos entrar en eso. Así se crea una situación de prejuicio que impide que las almas reciban el mensaje para este tiempo. Cuando los creyentes proclaman la verdad como está ejemplificada en Jesús, manifiestan ¿qué cosa? Una calma santa y serena, y no una tormenta de confusión. Una calma santa y serena. El silbo apacible y delicado. No el terremoto, no las piedras que caían, no el viento recio que corría, sino una voz apacible, un silbo apacible y delicado. Aquí es lo mismo. Dice, manifiestan una calma santa y serena y no una tormenta de confusión, porque Dios no está en eso. ¿Ya? Ahora, vi que algunos no comprenden, ¿cómo estamos con la hora? Todavía nos queda un poquito. No comprenden plenamente la importancia que tiene la verdad ni su efecto, y obrando por impulso del momento o por excitación, con frecuencia siguen sus sentimientos y desprecian el orden de la iglesia. ¿Ya? Entonces quieren hacer cosas excitantes, cosas, cultos que traigan visitas, porque a la gente le llama la atención a veces las cosas extraordinarias, a la gente del mundo, no a los cristianos. Entonces, siguen sus sentimientos, desprecian el orden en la iglesia. Los tales parecen pensar que la religión consiste principalmente en hacer ruido. ¿Ya? Miren, esta cita es de Primeros Escritos, página 118, pero hay una nota en el apéndice, en la parte del final del libro, que aclara más todavía esto, y dice acá, los fideicomisarios pusieron esto: había quienes no consideraban genuina su experiencia religiosa, sino iba acompañada de ruidosas exclamaciones de alabanza a Dios, oraciones a gritos y amenes, excitados y animados. En esto también la iglesia recibió en sus comienzos una nota de advertencia por la cual se le pedía que observase un solemne decoro en el culto que rendía a Dios. Está en la página 304 de Primero Escrito. Entonces, cuidado, porque la iglesia, como se desvió en el pasado, se vuelve a desviar en el futuro. ¿Y cuál es lo que Dios dice? El Señor quiere que sus servicios se caractericen de qué cosa. ¿Por qué? Por el orden y la disciplina, y no por la agitación y la confusión. No estamos ahora en condiciones de describir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro, pero sí sabemos que este es un tiempo cuando debemos velar y orar, porque el gran día del Señor está cercano. Entonces, mire, analicemos de nuevo. El Señor, ¿qué es lo que quiere? Orden y disciplina. ¿En qué? En sus servicios. Deben ser realizados con orden y con disciplina, sin agitación, sin confusión. ¿Se fijan? Y ella dice, miren, para adelante las escenas no las puedo describir con exactitud, las cosas que van a ocurrir, o sea, iban a ser tan terribles que ella mejor ni las describe, porque capaz que les pasa la idea a algunos al describirlas. Pero tenemos que velar y orar. ¿Ya? Dice acá, ¿por qué tenemos que velar y orar? Porque el gran día del Señor está cercano. Satanás está reuniendo sus fuerzas. Necesitamos ser precavidos y permanecer serenos y contemplar las verdades de la revelación. Nos cuesta a veces ser serenos, encuentra que es aburrido a algunas personas, pero es lo que Dios quiere. Contemplar la verdad de la revelación. La agitación no favorece el crecimiento en la gracia que conduce a la verdadera pureza y la santificación del espíritu. Hay algunos que les gusta dirigir adelante, decir, a ver, ya, pero con más fuerte, me parece que vinieron durmiendo y dirían, a ver, vemos, amén, no lo escucho todo, amén, amén, y hacen un show que parece que quieren a la fuerza que la gente saque cosas para afuera. ¿Por qué buscan esa agitación? Yo no vi nunca al Señor Jesús cuando predicaba el sermón de la montaña diciendo, a ver, ¿quiénes dicen amén? Yo nunca lo vi diciendo eso. Ni al apóstol Pablo, ni al apóstol Pedro, cuando tenía toda la multitud de los 3.000 ahí, a ver, hermanos, por favor, varones, digamos amén. No, nunca lo escuché diciendo eso. Nosotros necesitamos andar activando a la gente y diciéndole qué tienen que decir, cómo lo tienen que decir, con qué altura de la voz lo tienen que decir. Eso no lo tenemos que hacer. Es verdad que debemos ser más fervorosos y podemos predicar de eso y explicarlo, pero no podemos nosotros a la fuerza imponerle las emociones a la gente que deben tener, ¿ya? Y no está mal que digamos amén.
En la hermana Juárez hay citas donde ella dice, deberíamos escuchar un poco más de aménes en nuestros sermones, porque nadie dice amén. Entonces no tenemos que irnos tampoco al otro extremo. Pero el problema es que acá, el decir amén ya era como, amén, 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 y era grito y cosas, era una exageración. Entonces a veces lo malo está en la exageración, está irse a los extremos, o está en mezclar las cosas buenas con las malas. Entonces hay sutileza en estos engaños y tenemos que tener ese cuidado. Dice acá, la obra de Dios se ha caracterizado siempre, ¿por qué? Por la serenidad y la dignidad. Mensajes Selectos, tomo 2, página 48 para el que lo quiera ver. Siempre la obra de Dios se ha caracterizado y siempre, siempre, en el pasado y en el futuro, Dios no pasa de moda. Una vez fui a comprar, cuando yo cantaba, unos background, o sea, un playback, le pueden decirte, la música para poder cantar, a una librería conocida por ahí, no de las nuestras. Y el joven que vendía me dijo, oye, pero es que esa música que busca, hay otras más a la moda, me dice. Me dio unas ganas de decirle, oye, pero Dios no pasa de moda. Dios no tiene una moda para cada época. No. Aquí Dios siempre es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos, y le gusta lo mismo. Los ángeles no han cambiado de moda, cantan de la misma manera siempre. La obra de Dios se ha caracterizado siempre por la serenidad y la dignidad. El príncipe de las tinieblas tiene una mente maestra y adapta con habilidad sus tentaciones a los hombres de acuerdo con sus diversas condiciones y su nivel cultural. No nos olvidemos de eso. Ahora, miren esto. Yo tengo aquí este papelito, pero le saqué una fotito, pero para que ustedes vean que es real el papelito, aquí está. Este lo estaban entregando fuera de 1 metro. Y yo le dije, a ver, pásenmelo. Y miren lo que decía. Era un domingo 27 de marzo de un año X, para atrás, como 2 años atrás. Semana Santa en familia. Ven a disfrutar una mañana de amor y diversión. A ver. El amor y la diversión. A ver, entrada totalmente gratuita. Premios sorpresas, danza, música y mucho más. Hermano, yo le encuentro un cierto parecido a algunas propagandas que hacemos nosotros, no sé ustedes. ¿Ah? ¿Ya? Yo he visto que a veces se cita a la sociedad de jóvenes y se dice que va a estar muy divertida o muy entretenida. ¿Ese es el propósito de un culto, entretener a la gente? Cuidado con eso. Aquí esta iglesia no es adventista, pero miren el parecido. La entrada totalmente gratuita, también nosotros lo decimos muchas veces. Hay premios, sorpresas. Nosotros a veces también le ofrecemos a la gente premios para que vayan a la iglesia. ¿Está correcto eso? No. ¿Qué premio le ofreció Jesús ahí cuando él predicó su sermón en San Juan 6? Y que los discípulos dijeron, Señor, se escandalizaron con lo que dijiste. Fue como muy duro, es que tú le dijeras que tú eras el pan vivo, que descendió del cielo, es como mucho. Y el Señor le dice, ¿acaso queréis iros vosotros también? O sea, si ustedes también se quieren ir, ya es hora. No, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, nosotros, si realmente amamos a Dios, vamos a necesitar de premio y sorpresa para asistir a la iglesia. Cuando nosotros ofrecemos estas cosas, viene la gente que está interesada en los premios y en la sorpresa. No está interesada en Dios. Entonces estamos dando un incentivo equivocado. Danzas, dice. Música y mucho más. Avenida General Bustamante, 851, decía ahí, Ñuñoa, Santiago de Chile, salida poniente del metro y la pasada. Toda la propaganda. Y algo más acá. Sanidades y milagros al instante. O sea, en medio de toda esa confusión, ¿de quién creen ustedes que vendrían esas sanidades y esos milagros? ¿Vendrían de Dios? ¿En medio de las danzas? ¿En medio del amor y la diversión? Lógicamente que no. Leímos recién las citas que nos dicen cuál es el culto que agrada a Dios. ¿Iba a ser Dios una sanidad, un milagro en medio de un culto lleno de todo ese desorden? No. Entonces iban a haber sanidades y milagros hechos por Satanás. Al instante. Canastas familiares gratis. Primeras 30 familias en llegar al recinto. Los incentivos para la asistencia. ¿Ustedes vieron alguna vez que el Señor ofreciera, yo le voy a dar pan gratis para todo el mes a todos los primeros que lleguen a la reunión que voy a tener en la montaña? No, el Señor no hizo eso. El Señor alimentó a una multitud hambrienta cuando llevaban 3 días sin comer, perseverando para escucharle. Él había prometido que si buscaban primeramente el reino de Dios y justicia, todo lo demás iba a ser añadido, y lo único que él hizo fue cumplir su promesa. Porque no podía dejar sin comer a esa gente, como él mismo dijo,
Si se van sin comida, algunos van a desmayar en el camino porque han venido de lejos. Por eso les dio de comer. Pero no les ofreció canastas familiares gratis para que pudieran venir a la reunión. ¿Fíjate? Y yo he visto puntualmente ofreciendo canastas familiares en algún lugar X de nuestra iglesia. Entonces, a las visitas, para que asistan. Entonces, cuidado, este es un culto falso. Esta es una religión falsa. Y organiza, dice, Ministerio Internacional, Visión del Reino. Parece una sátira a las cosas de Dios, pero es real. A mí misma me entregaron en mis manos ese papelito. Y bueno, esta es la misma que habíamos visto, la voy a repasar rápido y vamos a terminar porque se nos acabó el tiempo, que estaba en la vez pasada. Decían estos días de engaños, habrá falsos sueños y falsas visiones que contendrán algo de verdad, pero que descarriarán de la fe original. Son dirigidos por impulsos e impresiones que creen que proceden del Espíritu Santo. Y estos impulsos e impresiones no solamente son característicos de los falsos sueños y las falsas visiones, sino también de la falsa adoración. Y consideran más dignos de fe que la palabra inspirada. Pretenden que cada pensamiento y sentimiento es una impresión del Espíritu y se guíen por lo que sienten, no por lo que dice la palabra de Dios. Y la cuestionan porque no está de acuerdo con lo que ellos sienten. Pero aunque piensan que son guiados por el Espíritu de Dios, en realidad están siguiendo una imaginación producida ¿por quién? Por Satanás. Cuidado entonces, porque nuestra imaginación tiene que ser basada en un escrito está. Nosotros podemos imaginar las escenas descritas por el Señor en su palabra, pero no imaginar cosas ajenas a la palabra de Dios ni a las verdades que Dios nos ha dado. ¿Se fijan ustedes? Muy bien, viene acá una visión que vamos a ver para la clase siguiente y vamos a dejar hasta aquí por ahora. Quiero pedirle a la persona encargada, por favor, que tenga la última oración para finalizar la clase de hoy. ¿Ya? Inclinemos el rostro por ahora. Ya, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por permitirnos estudiar hoy el sábado. Permite que entendamos estas profecías para los últimos tiempos y que no caigamos en los errores y que Satanás no nos pueda engañar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios nos guarde, nos proteja, que tengamos una bendecida semana. Chao a todos. El Señor los bendiga. Nos vemos el próximo sábado.